¿Esto ya se escucha? Sí, ¿verdad? Ok. Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, es bueno ese entusiasmo. Pues bueno, sé que ya oramos por el mensaje, pero definitivamente a mí en lo personal sí me gustaría orar por este mensaje antes de prepararlo por ahí del día, yo creo que miércoles o jueves, cuando estaba definiendo el pasaje. Tuve muchísima oposición para poder hacerlo y entonces me di cuenta que estaba en el camino correcto para hacerlo, porque mientras más oposición hay, dices, sí, sí, sí es por aquí. Entonces me gustaría poder orar brevemente para que pues sea Dios el que hable. Hay unas necesidades que yo siento que están muy presentes en este mensaje y que atañen a esta hermosa iglesia, entonces pues dejemos que sea que Dios habla a nuestros corazones, ¿no? Dios, Señor, te doy muchas gracias, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, como ha sido mi oración constantemente, Señor, mi deseo, Señor, es que tu fama, que tu reputación, que tu nombre, Señor, pues sean exaltados, Dios, que seas tú, bendito Dios, el que pueda ser admirado y contemplado de una manera diferente, más preciosa, más valiosa, Señor, en la vida y en los corazones de cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Te doy muchas gracias. Guía este mensaje, calla mi boca, Señor, y permite que tú puedas hablar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, el tema de este mensaje definitivamente tiene que ver con algo que se celebra en México en el mes de septiembre y en algunas partes de Latinoamérica en el mes de octubre, y es el Día del Pastor, ¿no? Independientemente del día exacto en el que se estén celebrando, porque estuve revisando pues varias páginas de instituciones, organizaciones o coaliciones cristianas, y ahora ya cada quien lo celebra cuando quiere, ¿no? Entonces, pues digamos que es más bien septiembre en el mes en el que se está celebrando, y pues se toma como pretexto la fecha para reconocer el trabajo espiritual y la tarea social que realizan los pastores en nuestras comunidades, ¿no? Y más allá de caer en exaltaciones que pongan al hombre en el centro de nuestras predicaciones o nuestras enseñanzas, ayuda mucho a tener una ocasión para poder meditar en esta labor que es tan dura, tan demandante y sobre todo tan trascendente como es el pastoreo, ¿no? Yo hay muy pocas cosas que puedo yo hablar realmente del pastoreo, pero definitivamente las cosas que yo tengo de primera mano, bueno, son las de la Biblia, definitivamente, pero tengo la vida del pastor Ricardo, la entrega, el compromiso y sobre todo los sacrificios que se ha hecho en esa tarea, ¿no? Pero para poder comenzar con este mensaje, quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son estos personajes, ¿no? Porque aparentemente ya hay en cualquier congregación en la primera persona que está al frente del grupo dice, no, pues ese ha de ser el pastor, ¿no? Pero el pastor es más allá de decir que es un oficio, es una vocación, es un llamamiento, es un llamado, es alguna ocupación que toma toda una vida, ¿no? Entonces, en muy grandes rasgos, les voy a compartir qué es lo que la Biblia dice de los pastores y después va a haber un punto en específico en el que yo me quisiera centrar. Son personas encargadas de observar la edificación, el crecimiento y la conducta de una congregación. A lo largo del Nuevo Testamento se habla de estas entidades como pastores, como obispos, y en algunos pasajes muy contados se habla de ancianos. En Efesios 4:11 se habla de estos 5 ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como estos instrumentos o estos canales a través de los cuales Dios va a perfeccionar a los santos para la obra y para la edificación de la iglesia. En Hebreos 13, versículos 7 y versículo 17 se habla de estos mismos como aquellos que nos hablaron la palabra de Dios, y particularmente ahí se está refiriendo como aquellas personas que nos expusieron y nos revelaron la Biblia.
Y también, más adelante, versículo 17, se menciona que son aquellos a quienes nosotros debemos de imitar por su conducta y por su fe. Y además, se habla de aquellos como los que velan por nuestras almas constantemente. En 1 Timoteo 5:17 se habla igualmente de los pastores o de los obispos, como aquellos que pueden gobernar, y voy a redefinir un poquito la palabra gobernar porque creo que particularmente en México la palabra gobernar está muy mal vista, ¿no? Pero cuando se habla de gobernar, se habla de la palabra proistemi, que significa presidir, o estar al frente o dirigir. Entonces, cuando se está hablando de gobernar, se está refiriendo a un sentido de dirigir y administrar. Entonces, se habla de estos como aquellos que pueden gobernar o que también pueden enseñar a una congregación. Hay ocasiones en que hacen ambos, pero hay ocasiones en que pueden estar haciendo uno o el otro. En Tito, capítulo 1, versículo 9, se dice que estos deben de ser personas que retengan la sana doctrina, de tal manera que estos pastores, estos obispos, son gente que va a estar haciéndola de filtro, que va a estar haciendo como de un retén en el que ellos mantienen fuera de la iglesia herejías o enseñanzas que puedan llegar a ser destructivas. En fin, son muchos los pasajes del Nuevo Testamento que enlistan las características y las funciones de una persona que está llamada al pastorado y nos dicen qué debe de tener y cómo lo deben ejercer. Sin embargo, en esta tarde quisiera ser un poco más sencillo, un poco más práctico respecto a lo que significa ser un pastor. Y para eso me voy a valer de la imagen original de la que tomaron préstamo los autores del Nuevo Testamento, para luego ver el ejemplo del primer pastor que se menciona en la Biblia. Entonces, vamos a ver primero de dónde se toma la expresión y luego vamos a ver cuál es el modelo que Dios nos dejó en su palabra para ver cómo es que se ejerce un pastorado bíblico. Entonces, pastor es aquel que pastorea un rebaño. Listo. Vámonos a casa. Muy sencillo de entender, ¿no? A diferencia de nuestras ocupaciones hoy en día, los trabajos y los oficios de la antigüedad no estaban limitados por un espacio, por una oficina, por un corporativo. No estaban sujetos a una condición o un horario. No existía tal cosa así como que decir, pues me voy a cazar venados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, checo tarjeta y nos vemos mañana. No existía tal cosa como eso. Aquel que se dedicaba a un oficio lo hacía de forma consciente, permanente y consistente. Y con esto me refiero a que se dedicaba, por ejemplo, una persona que se dedicaba a cultivar, recolectaba frutos, recolectaba las semillas, las acumulaba, aprendía de la tierra y de sus temporadas, se identificaba con la práctica, construía su vida alrededor del cultivo y luego lo hacía generacionalmente, es decir, no solamente él se dedicaba a hacer eso, sino que sus hijos y los hijos de sus hijos y así generacionalmente. Y esto es lo mismo con el pastoreo. El pastor era la persona que tomaba la responsabilidad de cuidar 24/7 un conjunto de vidas, ya fuera de ovejas, de cabras o de novillos. Un pastor, como lo sugiere la palabra, es el encargado de hacer todo lo posible en todo tiempo para llevar al ganado a las pasturas, es decir, a los pastos verdes, a fin de que éste pudiera sobrevivir y reproducirse. En Salmo 23 nosotros vamos más allá del sentido espiritual que pueda llegar a tener Salmo 23, nosotros tenemos imágenes muy claras de qué significaba el pastoreo, ¿no? Cuando se nos está hablando de las aguas de reposo, de los delicados pastos, cuando se habla de la vara, del cayado, del cuidado, de la dirección que daba el pastor, era este el tipo de imagen que nos estaba ofreciendo el salmista, que había sido un pastor, el rey David.
y que nos da una ilustración de cómo era el pastoreo. El trabajo de pastoreo era un compromiso tan demandante que el pastor, que se dedicaba a pastorear, se despedía de su familia de 6 a 8 meses, se despedía de la civilización y se iba al campo, a los montes, a los prados, para vivir y cuidar a su ganado. Entonces este hombre dormía con los animales, comía con los animales y muy seguramente sufría su propia soledad con los animales. Es muy probable que por este motivo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el oficio del pastoreo era mal visto, porque eran personas que pasaban más tiempo con los animales que con las personas, y pasaban más tiempo en los campos que en las civilizaciones. Entonces, resumiendo, el pastor era el encargado de entregar su vida, sus recursos y su tiempo por completo al cuidado de un grupo de vidas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se describe muy vivencialmente la tarea y el desempeño del primer pastor de creyentes de la historia de la iglesia. Fue una persona que, pese a sus limitaciones físicas y su edad, ejerció un pastorado hasta la fecha, hasta el día de hoy, es venerado por toda una religión. ¿Sabes a quién me refiero? ¿No? Es un personaje muy famoso del Antiguo Testamento. Moisés. Esa persona a la que me estoy refiriendo es Moisés. Aunque Moisés durante todo su ministerio, él ejerció muchísimas tareas, la vocación que hizo durante más tiempo a lo largo de toda su vida fue el pastoreo. ¿Quién sabe cuánto tiempo vivió Moisés? 120 años. 40 años los vivió en Egipto como un miembro de la casa real, 40 años como pastor de ganado de su suegro Yetro y 40 años pastoreando al pueblo de Israel en el desierto. Entonces, a lo largo de este mensaje quisiera que viéramos un aspecto, solamente un aspecto de su pastorado. Y este aspecto tiene dos partecitas. Y particularmente estas dos partes, quisiera que viéramos cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó Moisés durante el pastorado que ejerció en su vida y la trascendencia que tuvo este. Y para esto vamos a ver unos versículos del libro de Números, capítulo 11, y por cuestiones de tiempo no podemos leerlo todo porque son 32 versículos y si no estaríamos aquí hasta las 4 de la tarde, pero sí me gustaría darte la mayor cantidad de información posible para que sepas qué es lo que está pasando en este pasaje. Definitivamente sí me voy a detener y voy a regresar sobre algunos pasajes que exponen el corazón o la esencia de estos dos desafíos de los cuales quiero hablarte y que son el principal obstáculo al que se enfrentó Moisés durante su ministerio. Pero también me gustaría que sobre la marcha pensemos qué perspectiva tenemos del pastorado. Si la perspectiva que yo tengo es bíblica o no es bíblica. Y de qué manera tú y yo nos estamos relacionando con el pastorado dentro de nuestra propia iglesia. Yo te voy a exponer eso, esa es la forma en la que voy a abordar el mensaje. No te quiero decir aún cuál es el objetivo principal del mensaje de esta tarde, te lo voy a decir al final. Pero la forma en la que vamos a ir abordando este texto de Números 11 es de esta manera. Vamos a ver un poco de contexto, vamos a ver cuáles son estos dos aspectos y vamos a ir haciendo algunas reflexiones o meditaciones de cómo es que estamos pensando y cómo nos estamos relacionando con el pastorado de nuestra iglesia. Entonces, previo a entrar al pasaje de Números 11, déjame darte un poquito de contexto. Después de que Dios libera al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, Dios los lleva al Mar Rojo.
abre las aguas e introduce a todos los israelitas en una parte de tierra que se llama Península del Sinaí. Y era básicamente lo que unía a Egipto con Arabia. Es una pequeña península, es como un triangulito, una pequeña porción de tierra que se llama Península del Sinaí, que está al noreste de Egipto. En ese lugar, Dios los guía al monte Horeb, que nosotros también podemos llegar a conocer como monte Sinaí, para darle a todos los hebreos sus leyes, y ahí oficialmente Dios hace un pacto. Ahí es donde Dios le dice: yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mis pueblos, y estas son las leyes bajo las cuales ustedes van a vivir. Después de ese episodio, que está por ahí de Éxodo 19 y que también se describe en Deuteronomio 5, el pueblo liberado comienza un viaje hacia el norte, del extremo sur de la península del Sinaí, comienza un viaje hacia el norte, hacia la península arábiga, que va a ser el preámbulo del ingreso a la tierra prometida. Dios los mandaría por un camino de desierto de 48 kilómetros de llanuras, que la Biblia llama como el desierto de Parán. Y este lugar, por algunos historiadores, es descrito como un lugar que tenía una alfombra de vidrios negros. Y con eso se está refiriendo a que las piedras o el piso del desierto de Parán tenían muchas lajas, tenían pedazos afilados de piedra negra, ¿sí? Entonces, la Biblia incluso nos describe este lugar en Deuteronomio 8 como un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y donde Dios te dio agua de la roca del Pedernal y que te sustentó con maná del desierto. Esto lo dice en los versículos del 11 al 16. En este pasaje, en el desierto de Parán, se ubica nuestro pasaje, nuestros versículos de Números 11. Y para este punto de la historia, el pueblo de Israel ya había pasado 2 años desde su salida de Egipto. Entonces, para este punto, el pueblo de Israel ya tenía más de 600 días en los que habían experimentado el calor, la sed, el hambre y la hostilidad del desierto. Pero también, junto con toda la adversidad, ellos también habían experimentado la nube que los cubría de día, la columna de fuego que los calentaba de noche, el maná que venía del cielo y el agua que Dios había provisto milagrosamente de las peñas del desierto. Entonces, así como el pueblo de Israel había visto ya la improbabilidad y la imposibilidad de vivir en un desierto, también habían visto lo sobrenatural de la provisión y del sustento de Dios en ese mismo desierto. Entonces ellos tenían las dos caras de la moneda, ellos sabían realmente lo duro que era difícil de vivir ahí, pero también sabían cuán grande era la provisión de Dios en medio de esa circunstancia. Y esto es lo que estaba pasando alrededor de Números 11. Acuérdate que al inicio del mensaje te comencé que no iba a leer algunos versículos. Entonces, si ahorita notas que en mi lectura, porque vamos a leer el pasaje, ves que me brinco algunas partes, pues no te escandalices. Tu Biblia y la mía están bien, o sea, me las voy a brincar intencionalmente con fines de exposición para que podamos abarcar el tema por el cual estamos el día de hoy aquí. Entonces, más o menos son como 6 o 7 versículos los que no voy a leer, me los voy a brincar. Y dicho esto, el pasaje dice lo siguiente, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos.
Me brinco al versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que no yo vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de la reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo, tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga de pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirá: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos dirá de comer carne? Ciertamente nos iba mejor en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de nosotros. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es este pueblo en el cual medio estoy yo, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Me brinco al 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió una nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, uno Eldad y el otro Meldad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Y me brinco al 31, que dice: y vino un viento de Jehová que trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Versículo 32, entonces el pueblo estuvo todo aquel día y toda aquella noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, y el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo del campamento. Aún estaba la carne en sus dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió a Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y hasta ahí concluyo. Entonces, en muy resumidas cuentas, lo que acabamos de leer, sé que es un pasaje largo, en muy resumidas cuentas lo que acabamos de leer es que ante la incomodidad de las circunstancias, el pueblo de Israel se quejó. Y concretamente se quejó de 3 cosas. La primera, por la situación en la que estaban. La segunda, que en realidad tiene 2 caras de la moneda, se quejaron porque tenían un anhelo de carne. Y la otra parte, que es la tercera, la otra parte de la moneda, se quejaron por un fastidio del maná. ¿Sí? Entonces, ellos tuvieron concretamente estas 3 quejas, y Dios dice que se encendió en ira y ejecutó juicios sobre su pueblo. A lo largo del Antiguo Testamento se puede apreciar que una de las cosas que más irrita a Dios son las quejas. De hecho, cuando Dios determina que el pueblo de Israel, la generación de Moisés, no iba a entrar a la tierra prometida, por allá de Números 14, Dios dice que en 10 ocasiones el pueblo de Israel tentó a Jehová. Y de esas 10 que se llegan a mencionar, 7 son quejas. Entonces, ¿por qué motivo le irrita tanto a Dios
las quejas. Y es que la queja lleva detrás de sí una inmensa carga de incredulidad. Todo aquel que se queja es porque no quiere ver a Dios, no quiere ver su palabra, no quiere ver sus atributos, no quiere ver su deidad, no quiere ver todo el récord extenso de fidelidad que tiene, no quiere ver nada de eso, sino que en su lugar desea ver al mundo y desea ver al hombre o a sí mismo como su máxima fuente de seguridad y de provisión. La queja tiene como centro mi necesidad. Exagera la trascendencia de mi necesidad, menosprecia lo que ya tengo y exalta lo que no tengo. Este es el primer reto al que se enfrentó Moisés durante su ministerio, y este es el primer reto al que se enfrenta todo pastor y todo líder, que es la queja de sus congregantes. Solo observa, y te lo voy a poner como una anatomía, observa la anatomía de la queja del pueblo de Israel. Dice, versículo 4, ¡ay! ¿Quién me diera de comer? La necesidad es el centro, versículo 4. Pero mientras lo dicen, lloran a la puerta de sus casas para que los vean. Es decir, no es como que, tengo hambre y bueno, familia, pues vamos a ver, vamos a meternos y orar a ver que Dios provea. No. Se están saliendo, le dicen, familia, salgan para que todos vean cuánta hambre tenemos. Segundo, se exagera la trascendencia de la necesidad. Versículo 6, ¡ay! Mi alma se está secando. Tercero, se menosprecia lo que tiene. Versículo 6 dice, nuestros ojos ya solamente ven este man. Cae todos los días, pero como lo vemos todos los días ya nos hartamos de verlo. 4, se exalta lo que no se tiene. Versículo 5, nos acordamos de lo que comíamos en Egipto, el pescado, los pepinos, los puerros, esto, aquello. Y realmente lo triste y lo lamentable de las quejas es que éstas se propagan con una velocidad endemoniada. Y hasta lo digo de esta manera porque ni siquiera las buenas noticias se van tan rápido, ¿no? No en balde, Dios castigó a su pueblo como lo hizo. Siempre que ustedes vean cómo es que Dios castiga y disciplinan, mucho del castigo tiene que ver con el pecado. ¿Cómo es que Dios castigó estas quejas? ¿Se acuerdan? Si no importa, yo se los recuerdo. Una era plaga y la otra era incendio. Las quejas consumen y contaminan como fuego en mercado de Tultepec y como COVID en supermercado. Así te lo digo, se propagan así. Hay iglesias, y esto te lo digo en serio, hay iglesias que nutren sus momentos de fraternidad en el templo y sus tiempos de reunión en familia con quejas. Oye, ¿qué te pareció la alabanza? Neta que esta chica no daba una, ¿verdad? O sea, no, pero no fuera X o Y, porque ahí sí sientes la presencia de Dios. O sea, sientes cómo toda su presencia desciende sobre la congregación, ¿no? Oye, ¿qué te pareció el mensaje, no? Yo la verdad ya ni le pongo atención. La verdad es que yo cuando llego a casa, pues me pongo yo una predicación de tal o cual predicador y pues mejor así compenso, ¿no? Y esas sí pegan duro, sí calan esos mensajes. Se siente que ahí como que te raspa el alma, ¿no? No quiero que malentiendas lo que estoy diciendo. No es que X o Y cantantes sean malos, no es que X o Y predicador sean malos. Hay muchos hermanos en Cristo que son de tremenda bendición de Dios y Dios los utiliza. Pero cuando nosotros comenzamos a dejar de ver la soberanía de Dios en nuestra iglesia local, dejamos de ver a Dios presente en su palabra en los mensajes y dejamos de ver a Dios en la provisión diaria de nuestra vida,
en comunidad o por separado, independientemente, aguas. Esto que a ti te puede parecer una molestia muy legítima, puede tener detrás mucha incredulidad, mucha insatisfacción y puede ser una queja. Si tú quieres destruir a tu pastor y a tu iglesia, quéjate. Y no dejes de hacerlo, quéjate. Quéjate y verás cómo las butacas de tu congregación se vacían. Y tal vez el enfoque que te estoy dando está muy anclado a la queja congregacional. Nos estamos quejando de los líderes, de los pastores, de los ministros. Pero en términos generales, la queja y la anatomía de esta queja se puede replicar en otras áreas de tu vida. Y si eso está pasando, lo único que puedes esperar es que vas a encontrar insatisfacción y la disciplina de Dios constantemente, y no te puedes poner a pensar, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué todo el tiempo que yo quiero cruzar la puerta, Dios la cierra? Ponte a pensar, ¿cómo está tu vida? ¿De qué nutres tus conversaciones? Esto puede aplicar para tu trabajo, para tu esposa, para tu ministerio, para el lugar en donde vives. Siempre que menosprecies lo que Dios ya te dio, es porque tú crees que lo mejor está en aquello que no te ha dado. Y tenlo por seguro, esa queja se va a propagar a otras áreas de tu vida y te terminará consumiendo. Un detalle que puede pasar inadvertido sobre este pasaje es que las dos quejas de las que se están mencionando aquí se dieron en circunstancias diferentes. Las dos son quejas, pero ambos tuvieron desenlaces muy distintos. En el versículo 1 se menciona que solamente el pueblo se quejó delante de Dios. De hecho, ni siquiera dice de qué. Algunas traducciones de la Biblia, a la hora de referir este pasaje, mencionan que junto con queja venía una símil, un cómo. Dice, se queja como el que se queja ante la adversidad. Entonces esto nos hace pensar que ellos se quejaron de la circunstancia, pues estaban en un desierto, había calor, no había agua, el piso estaba bien feo. Entonces eso podríamos llegar a pensar que se está hablando de la circunstancia, ¿no? Y en el versículo del 2 al 10 se menciona que ellos tenían un apetito no saciado de carne, ¿sí? Entonces están estas dos quejas, una no es muy clara por qué es y la otra sí es muy clara por qué fue. Entonces, la diferencia real entre la primera y la segunda queja es que una la oyó Moisés y la otra no la oyó Moisés. ¿Y esto qué significa? Que solamente una se verbalizó, una se materializó en palabras y la otra no. Una se escuchó en conversaciones, pero la otra solamente fue un pensamiento. Una queja salió de la boca del pueblo, pero la otra salió del corazón del pueblo de Israel. Entonces, si tú eres una persona que te das la ínfula de que yo nunca me quejo y yo apechúo acá todos los golpes como vienen, y cuidado, todas las quejas, sea que tú las externes o no, Dios las escucha. Y Dios trata con severidad la queja porque, repito, detrás de la queja siempre viene incredulidad. Amigo, hermano que estás aquí, mi objetivo principal y mi motivación real para decirte esto es, ciertamente los pastores tienen una responsabilidad muy grande, tienen un peso tremendo sobre sus hombros, pero justo por eso debes de verlos con misericordia. En serio. Algo que puedes observar de la vida de Moisés es que cuando él ya no pudo más con la carga, mira lo que dice en el versículo 15, te ruego que me des muerte,
si he hallado gracia en tus ojos y que ya no vea mi mal. Literalmente a Dios le dijo, Dios, para este tren porque ya me quiero bajar. Ya párale, ya no puedo más. ¿Hasta qué punto el ánimo de un hombre debe de estar quebrado que diga, ya no quiero, amo a este pueblo, pero ya no lo aguanto? El cansancio físico, la carga de responsabilidad, el desgaste de los problemas recurrentes, todo eso ya lo tenía acabado, al punto que dijo, ya me quiero morir, ya. Más allá de que tú veas a tu pastor como el fuente de todos tus problemas, debes de entender que él es el eslabón donde concurren todos los problemas. Son cosas muy diferentes. Y esto es algo propio de los cargos de responsabilidad. Cuando tienes responsabilidad, tú te vuelves la cara de los problemas, sea que tú seas la razón o la solución del problema. Y esto es algo que es muy común en la gente del mundo, pero lo es más en los mexicanos. Para nosotros las autoridades sirven para dos cosas: para que resuelvan o para que tengan la culpa. Pero alguien lo tiene que hacer. O alguien se lleva los aplausos o alguien se lleva los macanazos, pero alguien lo tiene que hacer. Y quiero que sepas que finalmente Moisés no heredó la promesa de Dios y no pudo ver la tierra prometida a causa de las quejas del pueblo de Israel. Salmo 106, 32 y 36 te dice algo muy triste del ministerio de Moisés. Y dice, le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal. Por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu. Lo provocaron tanto con quejas todo el tiempo que él dijo, basta, basta. Piénsalo de esta forma para ti. ¿Cuánto de tus quejas han impedido que tu pastor o tu líder herede las promesas que Dios finalmente quiere para él y para tu iglesia? ¿Cuánto con tus quejas has estorbado el propósito que Dios quería lograr en él o en las autoridades de tu iglesia? Piénsalo. Hay una anécdota de el emperador Julio César, que finalmente él estaba organizando una celebración, un bacanal, una festividad con todo tipo de excesos, pero empezó a nublarse, empezó a llover y pues todos se quejaron del mal clima. Entonces Julio César llama a todos sus arqueros y le dicen, vamos, apunten hacia el cielo y disparen hacia el dios Júpiter, ¿no? Entonces pues sus arqueros muy obedientemente e ignorando todas las leyes de la física, dispararon hacia arriba y pues obviamente la física nos dice que todo lo que sube pues tiene que bajar, ¿no? Entonces dispararon y todas las flechas que subieron cayeron sobre todos los congregantes. Las quejas son iguales. No solamente te afectan a ti, sino afectan a todas las personas que están a tu alrededor. Debemos tener misericordia de estos siervos de Dios. Y con esto no me refiero, que se entienda bien, a que solapes sus flaquezas o que aplaudas a todo lo que hagan como, oh, perfecto, qué buena predicación. Bueno, a lo mejor si fue un mensaje, tenía que cumplir lo que, pero pues fue un mensaje normal, ¿no? No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo ni que solapes, ni que llenes de halagos, ni de vitores, ni de nada. Lo que te estoy diciendo es, ora por ellos, ayúdales. En cada necesidad en la que Él no se da abasto, alza la mano, ofrécete a ser de apoyo. El motivo principal por el cual estoy predicando el día de hoy fue porque dije, bueno, pues el pastor, yo imagino que en ocasiones debe tener muchas ocupaciones, ¿no? Pues vamos a ver si algo le puedo ayudar y pues bueno, heme aquí, ¿no? Víctima de mi propia filosofía, ¿no? Las necesidades que ellos deben de afrontar son reales, eso es un hecho. Y por lo mismo no la pueden resolver todos solos. Y justo esto
la conciencia plena de que, que las necesidades son reales y que no las pueden suplir solos, me lleva al siguiente punto del mensaje. El segundo reto al que se enfrentan los pastores y que este pasaje toca, nos dice que se enfrentan a necesidades reales. Hay una diferencia sustancial, bastante importante, entre lo que hizo el pueblo de Israel y lo que hizo Moisés. Los dos se quejaron. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿O tú crees que sí se quejó? ¿Que sí fue queja o no fue queja? ¿Fue penal o no fue penal? ¿Tú qué piensas? ¿Sí se quejó o no se quejó? Y si lo hizo, ¿por qué entonces Dios sí castigó a unos y no castigó al otro? Porque presidía, no era el favorito. Tenía su cuadro así grandote de Moisés y así bien chiquito los del pueblo de Israel, ¿no? La respuesta es sí y no. Sé que con esto no te digo mucho, pero Moisés sí se quejó, pero la motivación de su queja fue diferente. Y Moisés lidió con la queja muy diferente a como lo hizo el pueblo. Observemos lo que Moisés hizo en los versículos del 11 al 15. Dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar todo este pueblo? Porque lloran a mí y me dicen, danos de comer carne. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. En primer lugar, ¿quién se convirtió en el foco de esta queja? ¿Mi necesidad? Moisés, en vez de quedarse con la queja o de llorar a la puerta de su casa para ser visto por la gente de mírenme cuánto sufro, cuánto estoy sacrificando, él oró, enfocó su problema en Dios. El centro de su queja fue Dios. Fíjate lo que dice al principio y al final de este pasaje, al principio del versículo 11 y al final del versículo 15. Dice, tú has hecho y tú haces entonces así conmigo. En su queja, la obra de Dios es lo que se estaba enfocando. ¿Sí? ¿Se entiende? En segundo lugar, Moisés le dio una trascendencia real al problema. Este pueblo es inmaduro, pero tiene necesidades reales. Y en tercer lugar, dimensionó correctamente lo que Dios aún no había provisto y que sí hacía falta. Estoy solo y necesito ayuda. A diferencia de la queja, que tiene como centro mi necesidad, exagera su trascendencia y distorsiona lo que poseo, este tipo de queja pone en el centro a Dios, le da una trascendencia real al problema y dimensiona la necesidad correctamente. La queja, por así decirlo, pecaminosa, tiene detrás de sí incredulidad alimentada por un apetito por la carne. Es una queja carnal. Y la queja legítima o piadosa tiene detrás de sí una angustia alimentada por una necesidad espiritual. La queja pecaminosa desea saciar un apetito terrenal inmediato y la queja piadosa desea cesar un apetito espiritual que es eterno. Esa es la diferencia. No es que esté per se, por sí mismo, mal quejarse. Pero ¿qué está haciendo evidencia tu queja? ¿Qué está evidenciando? ¿Incredulidad? ¿O genuina necesidad espiritual? Y de este último tipo de queja se halla en muchísimas partes de la Biblia. De hecho, Salmos es un repertorio de quejas.
de quejas que tienen angustias espirituales. Salmo 42, 1 y 2 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja. No está mal quejarse. Lo que está mal es qué es lo que está detrás de nuestras quejas y qué hacemos con nuestras quejas. En este caso, Moisés estaba angustiado porque lidiaba con un pueblo inmaduro que necesitaba ver que Dios era su provisor, que era su padre espiritual y no Moisés. La necesidad real del pueblo no era que necesitara de carne, ellos tenían comida. Déjame recordarte algo, ellos decían: oh sí, teníamos melones, puerros, pepinos, pescado. ¿A cambio de tu libertad? Trabajabas 12, 15, 16 horas por esa comida y eso es lo que tú decías que estaba bien. Hay algo ahí que está mal. Los israelitas no tenían necesidad de carne. Más bien ellos creían, estaban convencidos de que la carne y sus exigencias era lo más importante en sus vidas en ese momento. Dios no los iba a alimentar con maná durante mucho tiempo, solo el suficiente hasta que heredaran la promesa. La necesidad real de Moisés no era que la carga fuera muy pesada ni muy grande, era que la carga que él estaba llevando la estaba llevando solo, y no es una carga que estaba diseñada para llevarse solo. Mira lo que Moisés le dice a Dios en el versículo 12: concebí yo a este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama. La imagen que aquí se está utilizando es de un recién nacido. Y un bebé es la personificación de la inmadurez. Quienes han tenido hijos sabrán a qué se refiere este pasaje. Solo los recién nacidos dedican su día entero a llorar y a quejarse. No saben discernir sus necesidades y no saben gobernarse entre ellas. Eso es inmadurez. Y era lo mismo que el pueblo repetía una y otra y otra y otra vez. Lo puedes ver aquí en Números 11, pero lo puedes ver a lo largo de Éxodo, de Números y de Deuteronomio. La palabra que se utilizaba es: y el pueblo lloraba. En cada queja, este pueblo demostraba inmadurez. Ahora, sus necesidades sí eran reales, pero estaban completamente desenfocadas y distorsionadas. Y este es el reto al que se enfrentó Moisés y al que se enfrentan muchos pastores: la inmadurez de una congregación y la soledad de un ministerio. Esas son necesidades reales. ¿Cómo suplo la inmadurez? ¿Cómo suplo la soledad? Son necesidades reales para los cuales, particularmente aquí Moisés, pero también los pastores, no tienen los medios físicos para suplirlas. Y es verdad, no hay ningún líder, ningún predicador, por más animoso, por más elocuente que sea, que pueda convencer a una persona de que cambie. Tal vez, no lo descarto, una buena retórica, una buena labia, alguien muy convincente, pueda inducir un cambio de actitud en alguien, puede ser, pero jamás esa persona o ese líder o esa autoridad va a poder cambiar los afectos del corazón. Tal vez una predicación brillante pueda generar en un grupo de personas que se motiven a hacer algo por la iglesia y digamos: sí, perfecto, vamos a organizarnos y vamos a hacer un plan y esto, aquello, vamos a una actividad y un campamento, lo que sea. Tal vez pueda tener ese efecto, pero jamás va a poder generar en una congregación la convicción que debe redundar en constancia y perseverancia. Tan pronto se disipan las palabras del orador, el ánimo y la pasión de los congregantes se van con ellas.
tarde o temprano el predicador más carismático y el líder más entusiasta se va a enfrentar a lo mismo que Moisés, a un pueblo inmaduro con apetito de carne que quiere que hagan todo por ellos. Y aquí te hago yo una pregunta. ¿Cuántas veces has culpado a tus líderes, a tus autoridades, a tu pastor, por la inmadurez de tu iglesia y por la ausencia de líderes? ¿Cuántas veces has culpado a tu pastor por no suplir las necesidades reales de la iglesia? ¿Cuántas veces has pensado algo como, no, la verdad es que este hermano, mira, le falta más poncho sus mensajes? Es que la verdad este hermano, pues no me contagia, ¿no? O sea, como que le hace falta más chispa, ¿no? A veces le exigimos a un pastor o a un líder que haga algo que solamente Dios puede y debe de hacer para que la iglesia prospere. Y quiero que no se malentienda lo que estoy diciendo, porque sí es responsabilidad individual. La Biblia sí dice que los pastores deben de ser aptos para enseñar y deben de ser idóneos para que los imitemos en fe y conducta. Pero la queja real contra la autoridad o contra el liderazgo no es que hagan esto en forma grande o chica. La queja real es que no nos mueven y no nos inspiran a hacer las cosas. No veo resultados. No, pues entonces, no, yo creo que este predicador, este pastor, pues no la arma, ¿no? Difícilmente vamos a ver a esta iglesia y decir tal cual lo que dijo el pueblo de Israel. Queremos carne, ¿no? Difícilmente la necesidad de una iglesia actual va a ser como, ay, pues hagan una parrillada, ¿no? Tenemos hambre. No digo que estén mal, estamos planeando hacer una en breve. Difícilmente tal vez vamos a ver la necesidad expresada de esa manera. Pero algo que sí va a pasar es que muchos congregantes van a desear todo lo que el mundo ofrece en un buen líder y en un buen orador. Tal vez lo que sí va a pasar es que tú carnalmente estés demandando a un determinado tipo de autoridad. Queremos que un hermano tenga carisma, que tenga chispa, que sea joven, que me sepa vender el evangelio, que me convenza. Queremos a un Simon Sinek, queremos a un Tony Robbins que se suban al púlpito y nos abran los ojos en una predicación de TED Talk durante 30 minutos. Tal vez 25 para que no me aburra. Queremos que cada mensaje sea un performance en el que yo me sienta movido a cambiar. Inconscientemente, o quiero pensar que es inconsciente, no quiero pensar que es intencional, pedimos de nuestros pastores todo lo que nuestra carne desea ver de un orador motivacional. El deseo intenso y agudo que surgió en el pueblo de Israel por la carne no provino dentro del pueblo. Esa cosquilla, ese antojo de carne vino de afuera. Al principio del capítulo, en el versículo 4, se dice que esta petición de carne comenzó por gente extranjera que estaba metida en el pueblo. Y una vez que entró, se propagó en quejas a los cientos de miles de israelitas que estaban como una enfermedad. Piensa y sé honesto. Los deseos carnales y terrenales que tienes en tu vida, ¿de dónde provienen? Analiza tus quejas. ¿De dónde provino esa queja? ¿No será que el mundo exterior está teniendo más influencia en tu vida que la propia iglesia? Pregunto, no lo sé. Pero aquí lo que me está diciendo Dios en su palabra es que este deseo no provino del pueblo, provino de afuera. Y repito, esto tal vez lo estoy enfocando
a una necesidad congregacional. Tal vez nuestro deseo por mejores líderes se debe a un deseo carnal, mundano. Queremos tener caudillos como el mundo los tiene. Pero piénsalo, para tus propios deseos e inquietudes, ¿de dónde vienen y cuál es su influencia? Moisés era todo menos un buen orador. No tenía carisma que convenciera, eso te lo aseguro. Ese es el motivo por el cual en Éxodo 3 y 4 él prefirió que su hermano Aarón hablara delante del pueblo. Porque literalmente él hace 3 declaraciones. Dice, no soy nadie, no me van a creer y no soy fácil de palabra. Moisés sabía cómo era, sin que él tuviera contexto del tiempo actual, él sabía cómo era un buen líder de Egipto. Él sabía que deben de tener una personalidad imponente, que deben de tener carisma, que deben de ser convincentes, que deben de ser buenos con las palabras. Y él no tenía nada de eso. Sin embargo, Dios lo escogió a él para ser el pastor de su pueblo durante 40 años. Y esto no fue porque él fuera un tremendo predicador, un motivador de masas. No, Dios lo escogió justo por lo que dice en Números 12, versículo 3 y versículo 6, que dicen, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Versículo 6, y él Dios dijo, oíd mis palabras cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, y le apareceré en visión y en sueños hablaré con él, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Hermano, si tú quieres demandar algo de tus pastores o de tus líderes, demanda de ellos que sean mansos y que sean fieles, que sean humildes y que sean leales a la palabra de Dios. Eso sí puedes demandar. Si un pastor o un líder es dócil a la voz de Dios y es leal a todo lo que respecta al reino de Dios en la tierra, ese hombre es un buen pastor, ese hombre es un buen líder. Porque el cuidado de un pueblo tan difícil y tan demandante y tan inmaduro como el pueblo de Dios requiere de nobleza y capacidad de ser fiel a lo que Dios ya dijo. Finalmente, ¿quién fue el que suplió las necesidades del pueblo de Israel? Dios. ¿Quién fue el que supo lidiar con la inmadurez de un pueblo que quería carne? Dios. ¿Quién fue el que lidió con la soledad y la angustia de Moisés? Dios. Versículo 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos y principales, y tráelos, y esperen ahí contigo. Yo descenderé, hablaré ahí contigo, tomaré el espíritu de ellos que están en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. Santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en los oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Si Dios suple las necesidades de su pueblo, ¿por qué seguimos quejándonos y exigiéndonos de nuestros líderes cosas que solamente Dios puede suplir? Desde un inicio del mensaje yo te dije que no quería decirte cuál era el motivo, la motivación, el objetivo real del mensaje. Yo no quiero que aprendas a decir, en este pasaje he aprendido todo lo que la Biblia dice de los pastores. No. El objetivo principal es que seas misericordioso, que tú sepas que dos de los principales retos a los que se enfrentan y que realmente pueden demoler la vida de un pastor o de un líder es las quejas y las necesidades. Quiero llamarte a ti a que tengas misericordia. Y esa misericordia no solapa. Esa misericordia debe de suplir necesidad de la misma manera en que tú lo ves en el pasaje del buen samaritano. Dice que pasando el camino, vio la necesidad y fue movido a misericordia e hizo algo.
Si tú estás persuadido de que hay una necesidad en tu iglesia, ora. Alza la mano, ofrécete a ayudar. Aunque te pongan a predicar el siguiente domingo, ora. Ora, alza la mano. Ofrécete a ayudar. No, pues es que no hay líderes. Ora por líderes. Moisés es lo que hizo, oró por líderes. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Levantó líderes. El pueblo tuvo hambre. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Le dio de comer. Vio quejas, vio inmadurez. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Disciplinó. Si tú ves necesidades en tu iglesia, ora, alza la mano, sé misericordioso con tu pastor, sé misericordioso con tus líderes. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este gran privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, y por todas las cosas buenas que haces, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos y aprender y entender, Señor, que la tarea que llevan nuestros pastores, nuestros líderes, Señor, es grande, Señor. Ayúdanos a no convertirnos jueces de ellos, Señor, sino antes bien consiervos, Señor, porque trabajamos para un mismo Dios y para un mismo reino. Padre, muchas gracias por este privilegio, Señor, y gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.